Buenas tardes, bienvenidos. Vamos a leer hoy en Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajases del precio de la heredad? Y reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y él dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él, y expiró, y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchos señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles, y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aun de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y las guardas fuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Versículo 27. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio. El sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos.
Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venidero de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Versículo 38. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, los intimidaron y que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús. Y por el momento vamos a dejar la lectura aquí. En este capítulo podemos ver por lo menos dos cosas. El pecado de Ananías y Zafira dentro de la iglesia, y en los versículos 17 al 40, la persecución de la iglesia fuera de la iglesia. Y hemos estado pensando en lo que caracterizaba los creyentes en la iglesia en Jerusalén en los primeros días de su relación nueva con el Señor Jesucristo y con los demás. Como ellos perseveraban en la palabra de Dios, porque la palabra nos habla de Cristo, como podemos conocerlo aún más íntimamente, más profundamente. Y como hermanos, y ellos tenían comunión unos con otros. Y la Biblia nos enseña que el creyente en primer lugar tiene comunión con el Padre y con el Hijo, y que el Padre nos ha llamado a la comunión y con su Hijo. Entonces, si vamos a decir que tenemos comunión con los hermanos, tenemos que tener en primer lugar comunión con el Señor. Y partiendo el pan, haciendo memoria del Señor y todo lo que Él hizo, y perseveraban también en sus oraciones, sabiendo que por medio de la oración el creyente también tiene comunión con el Señor. Pero también ellos estaban juntos compartiendo sus bienes con los demás, supliendo las necesidades de los hermanos, y nadie faltaba a nada en este aspecto. Y nosotros como creyentes ahora, en el día de hoy, no tenemos todas las cosas materiales en común, pero nosotros como cristianos tenemos muchas cosas en común con nuestros hermanos, y debemos compartir con ellos y lo que nosotros hemos apreciado de la palabra de Dios, del Señor Jesucristo, para que, y en el sentido tal vez espiritual o moral, sus necesidades también y sean suplidas. Pero con todo esto, la iglesia estaba sufriendo algo, más o menos los principios de la persecución. Pedro y Juan habían sido detenidos y arrestados, pero puestos en libertad. Ellos y vinieron a los suyos en el capítulo 4, y dice, todos unánimes alzaron la voz, rogando a Dios, pidiendo que Él les diera de nuevo para que ellos siguieran hablando la palabra de Dios. Así fue. Dios contestó sus oraciones, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo. Y
todos y vendiendo y repartiendo sus bienes y supliendo las necesidades. Pero dice, donde comenzamos, pero cierto hombre. Entonces, en este capítulo, la primera cosa que vamos a pensar es cómo Dios ve el pecado dentro de la iglesia. Entonces, yo creo que Pedro, por medio del Espíritu Santo, supo lo que Ananías y Zafira habían hecho. Pero es interesante leer en el versículo 3 que Pedro dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y luego en el versículo 4, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces hay que entender que en primer lugar, el pecado que se hace siempre se comete contra Dios. No solamente contra los hombres, pero en primer lugar contra Dios. Y es interesante notar que Dios, como Dios, había permitido la persecución de la iglesia por fuera, pero no podía ni permitir ni tolerar el pecado por dentro de la iglesia entre los mismos creyentes. Entonces, Dios, para enseñar a los primeros creyentes y a nosotros también, como Él ve el pecado. Para Dios, el pecado en la iglesia es algo muy serio y muy grave. Y Dios de inmediato actuó y quitándoles la vida de Ananías y Zafira. Y todos los que estaban allí, dice, había gran temor. Entonces todos estaban atemorizados por la seriedad de la hipocresía, el pecado dentro de la iglesia. Y ellos aprendieron que la muerte puede ser consecuencia del pecado. Y en el 1 de Corintios capítulo 3, versículo 16-17, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y Dios es un Dios santo y justo, y tiene que castigar al pecado. Entonces fue así, de una manera tan contundente, tan rotunda, decisiva, Dios y castigó a Ananías y Zafira. Pero es interesante notar que los resultados de esta acción de Dios. Número uno, los creyentes tuvieron gran temor. Pero luego podemos ver que en el versículo 12, que por los apóstoles y ellos hicieron muchos milagros y señales. Y número 3, en el versículo 12, estaban todos unánimes. O sea, en vez de causar división entre los creyentes, y la muerte de Ananías y Zafira los unió aún más. Entonces, había una división poquito en el versículo 13, entre los creyentes y el pueblo, porque aún habiendo esto, dice el pueblo, los alababa grandemente. Y normalmente en los hechos, los evangelios, cuando se habla del pueblo, se habla de los judíos, pero cuando habla de judíos, normalmente habla de los líderes o los dirigentes del pueblo de Israel. Pero resulta que en el versículo 14, que los creyentes creían
en el Señor. Y no solamente espiritualmente, pero también en número, porque muchos, dice, fueron salvos, tanto hombres como mujeres. Y muchos enfermos y paralíticos fueron sanados de sus enfermedades. Entonces, y hay que entender que en la iglesia hay que mantener la santidad de Dios. Dios es santo y justo. Y nosotros somos santos. Y siendo santos, la Biblia nos enseña en 1 de Pedro que nosotros debemos comportarnos de acuerdo con lo que somos en Cristo. Santos, apartados del mal, apartados del pecado, apartados para Dios y para su gloria y su honra. Pero los saduceos, más bien los saduceos y los sacerdotes, y se llenaron y de celos, se enojaron y de nuevo echaron los apóstoles en la cárcel. Y esta vez no solamente los amenazaron, también los mandaron que no hablaran más y en el nombre de Cristo. Pero Pedro dijo en el versículo 20, y es necesario obedecer Dios antes que los hombres. Entonces, y hay que entender que Dios es sobre de sus hijos. Y Él muchas veces permite que sus hijos sufran para que Él sea glorificado, para que ellos crezcan y dependan más de Él. Entonces, Pedro de nuevo les recuerda que Dios Padre levantó a su Hijo Jesucristo, a quien ellos mismos habían matado. Pero dice en el versículo 40 que llamando a los apóstoles después de exhortarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, los pusieron en libertad. Pero es importante e interesante notar cómo ellos respondieron. Como ellos, y dice en el versículo 41, y salieron de la presencia del concilio numeroso. Ellos salieron de la presencia de los saduceos y fariseos, o saduceos y sacerdotes, gozoso y considerándoles dignos de haber sido y permitido sufrir por el nombre de Cristo, por amor a Él. Y ellos no solamente se consideraban dignos y fueron gozosos, pero también y continuaban y predicando tanto en el templo como en las casas el Evangelio todos los días. Pero aún con esto la persecución intensificaba y aumentaba, porque leemos en Hechos 8:1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo a los apóstoles. Versículo 3, y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales. Y dice el versículo 8, había gran gozo en aquella ciudad. Y dice en el versículo 12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaban el Evangelio del reino de Dios, el nombre de Jesús, se bautizaban hombres y mujeres. Pero dice
Y en versículo 14, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pablo y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces, en este caso podemos ver el orden, como ellos, número uno, fueron salvos y luego bautizados, pero no recibieron el Espíritu Santo hasta que Juan y Pedro vinieron y a orar por ellos y imponerles las manos. Y esto fue una ocasión única, porque tanto los judíos como los saduceos, los samaritanos, necesitaban ver que Dios estaba estableciendo algo totalmente nuevo, y que también no solamente incluía a los judíos, sino también a los samaritanos. Entonces, Pedro y Juan, siendo apóstoles judíos, y al llegar a Samaria, y oraron por ellos para que ellos recibiesen el Espíritu Santo. Y después de orar, ellos también recibieron el Espíritu Santo en el versículo 18. Pero en la última parte del capítulo 8, vemos a Felipe y predicando al etíope. Es interesante notar que él, siendo varón de Dios, y estaba allí guiado por el Espíritu Santo de Dios, usando la palabra de Dios para predicar al Hijo de Dios como el Salvador del pecador. Y el eunuco, después de haber escuchado la palabra de Dios, y se salvó y se bautizó. El versículo 39 dice que siguió gozoso su camino. Y ahora vamos a buscar Hechos capítulo 11, versículo 19. Y en el capítulo 9, nos enseña o nos habla de la conversión, la salvación de Pablo, de Saulo, y el capítulo 10, la salvación de Cornelio, el gentil y su casa, sus familiares, sus conocidos. Y luego, en el versículo 19 del capítulo 11, dice, esto nos lleva al capítulo 8, donde ellos fueron esparcidos. Entonces dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, y no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre, de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Luego, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia, que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era un varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó
cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, los que fueron esparcidos y habiendo experimentado la presencia real de Dios en sus vidas, habiendo experimentado el poder, el gozo, habiendo visto la poderosa mano de Dios salvando no solamente a ellos mismos, sino también a muchos más. Y cuando la persecución les tocó, fortalecidos en el Señor, habiéndole visto a Dios contestar sus oraciones, y fueron a todas partes predicando el Evangelio. Entonces, algunos llegaron a Antioquía y se pusieron a predicar. Pero es interesante, dice, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. No el Evangelio de Jesús, sino del Señor Jesús, porque Él es Señor. Y cuando Él se salva a alguien, o cuando alguien es salvo creyendo en Él es su Señor. No solamente es su Señor, Él es su Salvador. Versículo 21 dice que la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y convirtió al Señor, porque es obvio que el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor Jesucristo estaba obrando grandemente y haciendo una obra nueva allí en Antioquía. Y de hecho Antioquía y llegó a tomar el lugar principal en cuanto a la obra y en ese entonces, porque de ahí que cuando la noticia llegó a Jerusalén, ellos enviaron a Bernabé, y dice el versículo 23, y al ver la gracia de Dios se regocijó. Entonces, eso es lo que se debe ver en una asamblea, la gracia de Dios manifestándose en vidas transformadas, en los hermanos amándose, ayudándose, apoyándose en las cosas y teniendo comunión unos con otros y perseverando en la palabra de Dios. Pero dice que se congregaron un año y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La palabra cristiana, o cristiano más bien, y se menciona 3 veces en el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 26, y cuando Pablo estaba predicando a Agripa, y Agripa dijo, y por poco me persuades a ser cristiano. De allí podemos aprender que para ser cristiano demande una decisión de parte del pecador. El pecador escucha la palabra de Dios, es convencido, pero debe tomar su decisión de recibir a Cristo. Pero en 1 de Pedro capítulo 4 versículo 16, la Biblia dice, si alguno parece como cristiano, que no se avergüence, sino glorifique a Dios, glorifique a Cristo. Entonces, el cristiano siempre demuestra su devoción al Señor Jesucristo. No se avergüenza, sino más bien glorifica al Señor en su vida y entonces demuestra su devoción. Pero aquí es importante notar que fueron los de Antioquía que llamaron a los cristianos, a los discípulos cristianos. Entonces, los de Antioquía, al observarlos, al escucharlos, se dieron cuenta que ellos eran verdaderos seguidores del Señor Jesucristo. Entonces, ellos les decían, esos
esas personas son seguidores de Cristo, hombres y mujeres de Cristo, identificándolos no con un movimiento, ni con una denominación, ni con una iglesia, sino con aquel varón que vino a este mundo a salvar y a rescatar al pobre pecador. Entonces,